Saludos cordiales a toda la comunidad de Sport Science, soy el profesor Noé García Pérez Rull. Continuamos avanzando meticulosamente en nuestra serie de análisis del libro La velocidad de ejecución como referencia para la programación, control y evaluación del entrenamiento de fuerza del Dr. González Vadillo. Hoy nos adentramos en un apartado que considero no solo importante, sino la piedra angular absoluta para modernizar y profesionalizar nuestra metodología de entrenamiento. El carácter del esfuerzo. Este concepto no es simplemente una definición teórica para memorizar, es la herramienta práctica que nos permite distinguir, con datos en la mano, entre entrenar duro sin sentido y entrenar de manera inteligente para obtener resultados. Prepárense para cuestionar algunos de los dogmas más arraigados sobre la intensidad y la fatiga. Durante décadas, la programación del entrenamiento de fuerza se ha basado casi exclusivamente en el porcentaje del 1RM, esa repetición máxima que quizás evaluamos en un test hace semanas o incluso meses. El problema fundamental y crítico de este enfoque clásico es que asume que el ser humano es una máquina estable e inalterable. Pero la realidad biológica es radicalmente distinta. Factores como el estrés laboral acumulado, la calidad y cantidad de sueño, la noche anterior, el estado nutricional y la fatiga residual de sesiones previas hacen que nuestro 1RM real fluctúe diariamente. Un 80% teórico calculado en papel hace un mes, hoy podría sentirse fisiológicamente como un 95% o en un día excepcional como un 70%. Aquí es donde entra el nuevo paradigma para corregir este error. Definimos el carácter del esfuerzo no por el peso absoluto cargado en la barra, sino por la relación interna entre las repeticiones que realizamos y las que realmente podríamos realizar hasta llegar al fallo muscular, también conocido como las repeticiones en reserva. Por ejemplo, al hacer 6 repeticiones de 10 repeticiones posibles, se están dejando 4 repeticiones en reserva. Esto sería muy distinto a realizar, por ejemplo, 6 repeticiones de 7 repeticiones posibles. Aunque el número de repeticiones es el mismo, el carácter del esfuerzo es completamente distinto y no se diga de los efectos de dicho estímulo. Actualmente las repeticiones en reserva o RIR se utilizan de forma útil como metodología del control de la intensidad en los entrenamientos. Sin embargo, sigue siendo una forma muy subjetiva de valorar la intensidad, ya que implica un rango de error, porque es el atleta el que determina cuántas repeticiones está dejando en reserva, y a pesar de la experiencia, esto se puede sobreestimar o subestimar constantemente. Afortunadamente, la ciencia del deporte nos ha entregado un indicador objetivo para medir esta relación en tiempo real y sin necesidad de destruir al atleta en cada sesión: la velocidad de ejecución. Profundicemos en la física del movimiento, pues es esencial entender esto. Existe una correlación inversa y casi perfecta entre el porcentaje de carga y la velocidad a la que podemos desplazarla. Lo que la evidencia científica más robusta nos indica es que la velocidad de la primera repetición realizada a la máxima velocidad intencional posible es el indicador más fiel de la intensidad real que representa ese peso para el atleta hoy. Si usted mueve la barra a una alta velocidad independientemente de los kilos, su sistema neuromuscular le está diciendo que el esfuerzo relativo es bajo, que está lejos de su límite fisiológico. Por el contrario, si la velocidad es baja siempre y cuando, y esto es vital, intentemos mover la carga con la máxima intención de velocidad posible, estamos inequívocamente ante una intensidad alta. Por lo tanto, debemos cambiar el chip. No es el disco de 20 kilos lo que define la intensidad del estímulo. Es la velocidad a la que sus fibras musculares son capaces de reclutarse para desplazarlo en este preciso momento. Ahora, pasemos a analizar la dinámica dentro de la propia serie. El esfuerzo no es una fotografía estática al inicio. Es una película que evoluciona con cada repetición. Conforme realizamos repeticiones, nuestras reservas inmediatas de energía como la fosfocreatina disminuyen y la fatiga neuromuscular comienza a acumularse. Esto se traduce invariablemente en una pérdida de velocidad repetición tras repetición. Es un fenómeno mecánico inevitable si nos estamos esforzando. Aquí está la clave magistral, ¿no? La magnitud de esta pérdida de velocidad es la variable que mejor cuantifica el grado de fatiga incurrido. No es lo mismo terminar una serie perdiendo un discreto 10% de velocidad manteniendo la calidad técnica que perdiendo un drástico 40% luchando agónicamente por levantar el peso.
Esa diferencia numérica dicta si estamos estimulando el sistema nervioso para la potencia o si estamos generando un daño metabólico masivo y un estrés estructural severo. Observemos detenidamente esta tabla que sintetiza las propuestas metodológicas del Dr. Juan José González Vadillo. Esta clasificación nos permite prescribir cargas con precisión quirúrgica, alejándonos de la intuición, esfuerzo ligero, pérdida 5 a 15%. En este rango nos mantenemos en un entorno de altísima calidad mecánica. El atleta termina la serie sintiéndose fresco, casi como si no hubiera entrenado, pero el estímulo neural ha sido potente. Es el territorio ideal para el desarrollo de la potencia explosiva, la velocidad y la consolidación técnica, donde la fatiga neural es mínima. Esfuerzo mediano, pérdida 20-30%, este es el conocido punto dulce o sweet spot para la mayoría de los atletas de fuerza. Aquí logramos un equilibrio óptimo para la fuerza máxima y la hipertrofia funcional sarcomérica. Conseguimos un estímulo mecánico y de tensión suficiente para la adaptación estructural, pero sin cruzar la línea roja del agotamiento excesivo. Esfuerzo grande o máximo es mayor que 40%. Al superar este umbral, entramos en un terreno de alto coste biológico. La acumulación de metabolitos se dispara exponencialmente. Si bien este rango puede ser útil puntualmente para objetivos de resistencia muscular o hipertrofia sarcoplásmica, metabólica, su abuso conlleva un riesgo altísimo de sobreentrenamiento y estancamiento neural. ¿Por qué insisto tanto, casi obsesivamente, en controlar la pérdida de velocidad? La respuesta no es capricho, está en la bioquímica de su cuerpo. En este gráfico vemos la correlación directa entre la pérdida de velocidad y marcadores de estrés metabólico como el lactato y, más preocupante aún para el atleta de fuerza, el amonio. El amonio no es solo un desecho, es tóxico para el sistema nervioso central. Es un marcador de que el cuerpo ha entrado en una crisis energética severa, activando el ciclo de los nucleótidos de purina. Cuando el amonio cruza la barrera hematoencefálica, genera una fatiga central profunda. Llegar sistemáticamente al fallo muscular o permitir pérdidas de velocidad superiores al 40-50% inunda el cuerpo de estos subproductos, alargando los tiempos de recuperación necesarios de 24 horas a 48 o incluso 72 horas. Entrenar a muerte en cada serie a menudo significa, paradójicamente, entrenar con menor frecuencia semanal y con menor calidad a largo plazo. La teoría es sólida e irrefutable, pero la práctica requiere herramientas. En la era moderna, debemos dejar atrás la subjetividad del sentí que me costó o el me quedan 2 en reserva, para pasar a la objetividad fría del dato. El uso de tecnología accesible, como los encoders lineales o los acelerómetros, nos permite medir la velocidad media propulsiva de cada repetición en tiempo real. Esto cambia las reglas del juego de la programación, ya no prescribimos ciegamente 4 series de 10 repeticiones. Ahora prescribimos, realiza repeticiones hasta que tu velocidad caiga un 20% respecto a la primera, o realiza tu primera repetición a determinada velocidad y detente cuando pierdas un 10% de velocidad de ejecución. En ambos casos, el estímulo interno y el grado de fatiga son exactos. Eso es lo que llamamos autorregulación real. Y así podríamos orientar con precisión el entrenamiento hacia los objetivos que tenemos: la potencia, la fuerza, la hipertrofia, etc. Para aquellos entrenadores y atletas que toman notas, estos son los números sagrados que deben regir su programación si buscan optimizar el rendimiento. 10% de pérdida es nuestra frontera infranqueable para la potencia. Si pierdes más velocidad, estás entrenando resistencia a la velocidad, pero ya no la explosividad pura. 20% de pérdida, el estándar de oro para el desarrollo de la fuerza. Provee la máxima tensión mecánica posible con la mínima fatiga metabólica necesaria. Es el rango más eficiente. 50% más, territorio de riesgo y a menudo de volumen basura para el atleta de fuerza. A menos que busques específicamente tolerancia al dolor o resistencia a la fatiga ácida extrema, evita llegar aquí. El coste-beneficio rara vez compensa el tiempo de recuperación que te robará de la siguiente sesión. Al adoptar el control de la velocidad como nuestra medida principal del carácter del esfuerzo, garantizamos 3 pilares fundamentales. 1. Precisión de la carga. Ajustamos el peso a la capacidad biológica del atleta en ese instante exacto, respetando su fisiología y no forzándola a encajar en una hoja de cálculo teórica. 2. Seguridad estructural. Al evitar el fallo muscular innecesario y la degradación técnica que ocurre con la fatiga extrema,
preservamos la integridad de las articulaciones y reducimos drásticamente el riesgo de lesión por sobreuso. 3. Continuidad y frecuencia. Al gestionar la fatiga y evitar el vaciado energético, el atleta puede entrenar más seguido, con mayor frescura y mayor densidad de trabajo de calidad, lo que a largo plazo es el secreto de las grandes adaptaciones. En conclusión, el carácter del esfuerzo no se trata de cuánto sufres bajo la barra ni de cuántas muecas haces al levantar, sino de la calidad mecánica y la velocidad de cada levantamiento. Hemos pasado evolutivamente de medir kilos a medir metros por segundo. Entender que la velocidad es el lenguaje en el que el sistema neuromuscular nos comunica su estado y su fatiga es lo que hace diferente a un simple levantador de pesas recreativo de un atleta de alto rendimiento que comprende su cuerpo. El tema es denso, técnico y rompe paradigmas clásicos, lo sé. Si tienen dudas específicas sobre cómo configurar sus encoders, qué dispositivos recomendamos o cómo interpretar sus curvas de pérdida de velocidad, por favor déjenlas en los comentarios para abordarlas o escríbanme. Soy el profesor Noé García Pérez Rull. Esto es Sport Science, el lugar donde la ciencia aplicada y el deporte convergen para crear resultados. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta entonces, entrenen con inteligencia.